Tras ser desalojados de su hogar, madre e hijo encuentran refugio y trabajo en una imponente mansión, donde enfrentan prejuicios, acusaciones y desafíos inesperados. En medio de las dificultades, un improbable lazo de amistad entre el niño y el nieto de la propietaria arroja luz sobre la injusticia y revela secretos capaces de transformar a todos a su alrededor. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. El sol se colaba tímidamente por las rendijas de la ventana de un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Ana ajustaba su delantal mientras Pedro, con apenas 7 años, mordisqueaba un pedazo de pan en la mesa de la cocina. El aroma del café llenaba el aire, trayendo un consuelo que enmascaraba las tensiones invisibles de aquel hogar. Hoy es el día de la feria en la escuela, mamá. ¿Vas a poder ir?, preguntó Pedro con los ojos brillando de expectativa. Ana sonrió, intentando esconder la preocupación que la dominaba. Voy a intentar, mi amor. Sabes que mamá tiene mucho trabajo. Con un beso en la frente de su hijo, Ana salió apresurada, cargando una bolsa desgastada y una dosis de esperanza. El empleo como supervisora en una fábrica de tejidos era su estabilidad, su forma de garantizar un futuro digno para Pedro. Era conocida por su dedicación, alguien que transformaba desafíos en soluciones, lo que la hacía admirada por sus compañeros. Pero esa mañana, la rutina fue interrumpida por una invitación inesperada del gerente. Sentada en una sala fría e impersonal, Ana escuchaba palabras que se convertían en golpes: reducción de costos, crisis económica, no hay alternativa. La voz del gerente sonaba distante, casi como si no fuera real. ¿Está diciendo que estoy despedida?, preguntó Ana, conteniendo la respiración. Sí, lo lamento mucho. Su trabajo siempre ha sido ejemplar, pero las palabras siguientes se perdieron en el eco de su desesperación interna. Ana salió del edificio con la carta de despido en las manos y el corazón pesado. Las calles que solía cruzar con prisa ahora parecían laberintos sin salida. Se sentó en un banco de la plaza, con las manos temblorosas y las lágrimas desbordándose sin control. Los recuerdos inundaron su mente. Se vio meses atrás, liderando un equipo, organizando plazos, escuchando agradecimientos por su eficiencia. Ahora, todos esos recuerdos parecían solo fantasmas de un pasado inalcanzable. Por la noche, al volver a casa, Pedro le esperaba ansioso con un dibujo en la mano. Mira, lo hice para ti. Mostraba un garabato colorido de un castillo con una princesa y un pequeño caballero. Soy yo protegiéndote. Ana no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Pedro con fuerza, sintiendo su respiración tranquila y confiada. En ese momento, entendió que, aunque todo a su alrededor estuviera derrumbándose, el amor que compartían era su ancla. Mientras Pedro dormía en su cama improvisada en el sofá, Ana miraba por la ventana, tratando de encontrar alguna chispa de esperanza en el brillo distante de las luces de la ciudad. Sabía que el mañana sería aún más difícil, pero también sabía que no podía rendirse ante la caída. Después de todo, Pedro la necesitaba, más que nunca. La mañana amaneció con un peso insoportable. Ana se despertó al insistente sonido del timbre. Todavía con su gastada bata puesta, caminó hacia la puerta. Del otro lado, estaba el administrador del edificio, con una expresión severa y un sobre en la mano. Señora Ana, lo lamento, pero no podemos esperar más. Este es el aviso final. Las palabras eran directas, tajantes. Ana abrió el sobre con manos temblorosas y leyó su contenido. Era oficial. El alquiler atrasado por 3 meses ya no podía ser ignorado. El plazo para desocupar el apartamento era de apenas 5 días. Mientras el administrador se alejaba, el peso del papel parecía doblar la espalda de Ana. Cerró la puerta con lentitud y apoyó la frente contra la madera fría, intentando contener el desespero. Pero Pedro, que jugaba con sus carritos en la sala, percibió el silencio prolongado. «Mamá, ¿todo está bien?», preguntó con los ojos llenos de preocupación. Ana forzó una sonrisa, pero el tono de su voz traicionó su fragilidad. «Sí, mi amor, solo un pequeño problema que tengo que resolver». Los días siguientes fueron un torbellino. Ana intentó de todo, llamó a amigos buscando ayuda, visitó refugios temporales, asistió a entrevistas de trabajo que no llevaron a nada. Mientras tanto, el pequeño apartamento comenzaba a convertirse en un laberinto de cajas y bolsas. Pedro, aunque joven, percibía el ambiente de tensión. No preguntaba, pero observaba.
La forma en que Ana miraba por la ventana, los suspiros que escapaban cuando pensaba que él no estaba cerca. En el último día, Ana y Pedro estaban listos para salir. Las pocas cosas que quedaban cabían en 2 maletas y una mochila. Pedro miró el espacio vacío que antes era su habitación. «Voy a extrañar mi cuarto, mamá». Ana tragó el nudo en la garganta y se arrodilló junto a su hijo. «Lo sé, mi amor. Pero donde estemos juntos, será nuestro hogar, ¿de acuerdo?». Pedro asintió, pero sus lágrimas silenciosas decían lo contrario. Con las maletas en las manos y el corazón pesado, dejaron el edificio por última vez. El pasillo parecía más largo, y cada escalón de las escaleras sonaba como un recordatorio de la incertidumbre que les esperaba. Ya en la calle, la noche caía, y las luces de los postes proyectaban sombras solitarias. Sin un rumbo fijo, Ana caminaba de la mano de Pedro. El viento frío cortaba sus rostros, pero el calor de sus manos entrelazadas era el único consuelo que les quedaba. Cuando encontraron un banco en una plaza vacía, se sentaron a descansar. Pedro apoyó la cabeza en el hombro de Ana, sus ojos comenzando a cerrarse por el cansancio. Ana lo cubrió con su abrigo y miró hacia el cielo. «Por favor», susurró, en una súplica muda al universo. En ese instante, vio a lo lejos la silueta de una imponente mansión, destacándose en la cima de una colina. La alta cerca y los portones cerrados parecían una barrera infranqueable. Pero lo que llamó su atención fue un papel pegado en la caseta de entrada. «Se busca empleada doméstica». Ana dudó. Una mezcla de miedo y esperanza la envolvió. La decisión parecía pesada, pero al mirar a Pedro, que dormía profundamente, supo que no podía dudar por mucho tiempo. La mañana siguiente llegó con un frío cortante, y Ana sintió los músculos doloridos tras haber pasado la noche en un banco de la plaza. Pedro aún dormía a su lado, envuelto en el abrigo gastado que apenas lo protegía del viento. El hambre empezaba a manifestarse en su estómago, pero no había tiempo para pensar en ello. Sus ojos estaban fijos en la mansión a lo lejos, donde el anuncio aún se balanceaba suavemente en la garita. «Se busca empleada doméstica». Ana tragó saliva. Aquel papel parecía tanto una invitación como una sentencia. Sabía cómo podían ser lugares como ese, las expectativas altas, las miradas juzgadoras, el constante riesgo de fracasar. Pensó en desistir, pero al mirar a Pedro, que dormía con las mejillas rosadas por el frío, supo que no podía rendirse. «Vamos», Ana murmuró para sí misma, enderezando los hombros mientras se ponía de pie. Pedro despertó y comenzó a caminar junto a su madre hacia la mansión. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó, frotándose los ojos soñolientos. «Vamos a intentar conseguir un trabajo, mi amor. Y tal vez, un hogar». Al llegar a los portones, Ana tocó el timbre. El sonido resonó durante unos segundos hasta que un guardia abrió la ventanilla de vidrio, evaluándola rápidamente con una expresión de escepticismo. «¿Puedo ayudarla?», preguntó, mientras sus ojos analizaban las ropas sencillas y el evidente cansancio en el rostro de Ana. «Vengo por el anuncio». «Necesito el trabajo», respondió Ana con firmeza, aunque su voz tembló ligeramente. El guardia dudó, pero hizo una breve llamada antes de abrir el portón lo justo para que ella y Pedro pasaran. El camino hasta la entrada principal era largo, casi intimidante. La mansión se veía aún más imponente de cerca, con sus muros de piedra clara y ventanas altas que parecían observarlos como ojos vigilantes. En la puerta, fueron recibidos por la señora Beatriz, una mujer de mediana edad, de cabello perfectamente arreglado y una expresión que alternaba entre curiosidad y desconfianza. «¿Eres Ana?», preguntó, evaluándola de arriba a abajo. «Sí, señora. Vi el anuncio y estoy aquí para solicitar el puesto», respondió Ana, intentando mantener una postura firme. Beatriz inclinó la cabeza, como ponderando algo. «¿Tienes experiencia?». «Sí, señora. Trabajé durante años como supervisora en una fábrica, pero también sé cómo cuidar una casa. Soy dedicada y realmente necesito este trabajo». Hubo un momento de silencio. Pedro, que hasta entonces había permanecido callado al lado de su madre, apretó su mano y miró directamente a la señora Beatriz. «Mi mamá es la mejor. Debería darle una oportunidad», dijo con sinceridad. La honestidad inesperada del niño arrancó una leve sonrisa de Beatriz. «Tu hijo es muy inteligente», dijo. Luego suspiró. «Muy bien, Ana. Lo intentaremos». Ana apenas podía creerlo.
Su tensión se disolvió en un breve suspiro de alivio. Tú y el niño se quedarán en uno de los cuartos de servicio en la parte trasera de la propiedad. No es muy espacioso, pero servirá. Ahora, ven conmigo. Te mostraré tus responsabilidades. Cruzaron largos corredores iluminados mientras Pedro, fascinado, observaba cada detalle. Las paredes estaban adornadas con cuadros y muebles que parecían sacados de otra época. Sin embargo, no todos en la mansión eran tan receptivos. Al llegar a la cocina, Ana fue presentada a Clara, la hija menor de la señora Beatriz. Con una mirada fría, Clara no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén. Espero que sepas limpiar bien. Esta casa no es cualquier lugar, dijo Clara, con una sonrisa sarcástica. Ana simplemente asintió, decidiendo tragarse el comentario. Sabía que demostraría su valía con trabajo duro, no con palabras. Más tarde, Ana y Pedro fueron conducidos al pequeño cuarto que ahora sería su hogar. Las paredes eran simples, sin decoración, pero había 2 camas y una ventana que dejaba entrar suficiente luz. Pedro corrió hacia la ventana y sonrió. Mira, mamá. Se ve el jardín desde aquí. Ana se sentó en la cama, exhausta, pero agradecida. Por primera vez en días, sintió que tenían un punto de partida. Mientras Pedro exploraba el espacio, Ana miró sus manos callosas y respiró profundamente. La mansión era un lugar imponente y lleno de desafíos. Pero tenía algo que demostrar, no solo a la señora Beatriz o a Clara, sino a sí misma. Todo saldrá bien, murmuró, como una promesa al vacío. Después de todo, estaba allí para reconstruir lo que había perdido, por Pedro y por ella misma. El amanecer llegó acompañado por el suave canto de los pájaros en el jardín de la mansión. Ana se despertó temprano, el nerviosismo impidiéndole dormir más. Su cuarto, aunque pequeño, le parecía un refugio después de los días difíciles. Pedro aún dormía profundamente en la otra cama, con una leve sonrisa en los labios, quizás soñando con las aventuras en el amplio jardín que había descubierto la tarde anterior. Ana se miró al espejo en el pequeño baño. Se vistió con la ropa sencilla que la señora Beatriz le había sugerido, se recogió el cabello en un moño apresurado y respiró profundamente antes de salir a enfrentar lo que sería su primer día de trabajo. En la cocina, donde el aroma de café y pan fresco llenaba el aire, Ana encontró a Marta, la ama de llaves de la mansión. Una mujer robusta, de mediana edad, con una mirada perspicaz que parecía evaluar cada movimiento de Ana. «¿Eres la nueva, verdad?», preguntó Marta, sin rodeos. «Sí, soy Ana», respondió, intentando sonar confiada. Marta no respondió de inmediato, solo le entregó un trapo de cocina y un cuaderno con anotaciones. «Todo lo que necesitas hacer hoy está aquí. La cocina, la sala de estar y el área exterior deben estar impecables antes del almuerzo. Si necesitas algo, pregunta, pero prefiero que no me molestes sin motivo». Ana asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad instalarse sobre sus hombros. Marta no parecía grosera, pero había una barrera, una desconfianza que Ana tendría que superar con esfuerzo. Mientras limpiaba la cocina, sus movimientos eran observados por los ojos curiosos de los demás empleados. Una cocinera, un jardinero y 2 camareras conversaban en voz baja al fondo, lanzando miradas hacia Ana. «¿Crees que aguante?», susurró una de las camareras. «Ya veremos». «Este lugar ha visto a muchos como ella irse», respondió el jardinero con una media sonrisa. Ana fingió no escuchar, enfocándose en el suelo que fregaba con una determinación casi furiosa. Hacia las 11 de la mañana, mientras organizaba los cojines de la sala de estar, escuchó pasos firmes acercándose. Era Clara, la nieta más joven de la señora Beatriz. Entró con su habitual aire de superioridad, los tacones resonando en el piso brillante. «¿Eres la nueva empleada?», preguntó Clara, arqueando una ceja. «Sí, señorita». «Soy Ana», respondió, dejando de acomodar los cojines para mirarla. Clara cruzó los brazos y soltó una risa corta. «Espero que sepas lo que haces. Mi abuela tiene poca paciencia y a mí no me gusta el desorden. No arruines nada». «Haré lo mejor que pueda», respondió Ana, intentando mantener la calma. Clara no dijo nada más, pero lanzó una mirada de desdén antes de irse. El ambiente en la sala se sintió más pesado tras su partida, pero Ana se negó a dejar que eso afectara su determinación. Conforme avanzaba el día, Ana siguió las instrucciones de Marta con precisión. Limpió, organizó, cuidó cada detalle,
aunque el trabajo físico empezaba a pesar en sus brazos y piernas. Cerca del mediodía, mientras terminaba de fregar el piso de la entrada principal, Pedro apareció a su lado, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillando. «Mamá. Encontré un escondite en el jardín. Es increíble, tienes que verlo». Ana sonrió, sintiendo una pizca de alivio al ver el entusiasmo de su hijo. «Me alegra que te estés divirtiendo, mi amor. Pero recuerda no molestar a nadie, ¿de acuerdo?». Pedro asintió, pero antes de que pudiera responder, Marta apareció de nuevo. «Tu descanso terminó, Ana». «Aún hay mucho que hacer», dijo en un tono firme. Ana contuvo la respuesta que tenía en la punta de la lengua y volvió al trabajo. Mientras limpiaba los últimos rincones de la sala, escuchó voces provenientes del pasillo. Clara hablaba con sus amigos, riendo en voz alta e ignorando por completo la presencia de Ana. «No entiendo por qué mi abuela insiste en contratar a este tipo de gente», dijo Clara en un tono lo suficientemente alto para que Ana pudiera oírlo. Ana sintió que la sangre le hervía, pero permaneció en silencio. Sabía que ese trabajo era su única oportunidad y no podía permitir que las provocaciones la distrajeran. Cuando finalmente llegó la noche, Ana regresó al pequeño cuarto que compartía con Pedro. Él ya estaba acostado, exhausto, pero con una sonrisa tranquila. Ana se sentó en la cama junto a él, acariciándole el cabello. «¿Fue un día difícil, mamá?», preguntó Pedro con voz somnolienta. «Sí, mi amor. Pero estamos aquí, ¿verdad? Eso es lo que importa». Mientras las luces de la mansión se apagaban, Ana miró el techo y se prometió algo: no importaba lo difícil que fuera, no dejaría que nada los derrumbara. Después de todo, no estaba luchando solo por ella, sino por el futuro de Pedro. El sol de la mañana iluminaba el vasto jardín de la mansión, transformando el césped en una alfombra brillante y las ramas de los árboles en esculturas doradas. Pedro, con el entusiasmo que solo los niños poseen, aprovechó el momento para explorar el lugar mientras Ana comenzaba otro día de trabajo. Corrió entre los arbustos bien cuidados, sintiendo el fresco aroma de las flores y el sonido distante de los pájaros. El lugar le parecía un paraíso, una fuga de la dura realidad que vivía junto a su madre. En medio de su aventura, Pedro encontró un gran roble con ramas que se extendían como brazos protectores. Se acercó, pero antes de poder trepar al tronco, escuchó una voz detrás de él. «Oye. ¿Quién eres y qué haces aquí?». Pedro se giró bruscamente y vio a un niño de edad similar, con el cabello rubio despeinado y una camisa impecablemente limpia. Tenía una mirada curiosa, pero no hostil. «Soy Pedro», respondió, dudoso. «Mi mamá trabaja aquí». «Ah, eres el hijo de la nueva empleada», dijo el niño, cruzando los brazos. «Yo soy Lucas. Este árbol es mi favorito. No lo he escalado desde que me mudé aquí». Pedro se relajó un poco al darse cuenta de que Lucas no estaba molesto. «¿Quieres subir conmigo?», preguntó, señalando el tronco. Lucas esbozó una pequeña sonrisa. «¿Por qué no?». Los dos niños comenzaron a trepar juntos, riendo mientras se ayudaban a alcanzar las ramas más altas. Desde allí, podían ver gran parte del jardín e incluso un pedazo de la ciudad a lo lejos. Lucas señaló diferentes partes de la propiedad, contando pequeñas historias. «Esa fuente fue un regalo de mi abuelo para mi abuela. Dicen que le propuso matrimonio allí. ¿Y ese invernadero? Mi abuela pasa horas cuidando las plantas», explicó Lucas con entusiasmo. Pedro, fascinado, escuchaba cada detalle como si fuera un cuento de hadas. «Tienes suerte de vivir aquí. Es como vivir en un castillo». Lucas se encogió de hombros. «Es genial a veces, pero puede ser solitario. Clara es aburrida y los adultos siempre están ocupados. Creo que por eso me gusta venir aquí». Pedro sintió una conexión inmediata con Lucas. A pesar de provenir de mundos completamente diferentes, en ese momento eran solo dos niños compartiendo historias y risas. De repente, Lucas se levantó sobre la rama y miró hacia abajo. «Tengo algo que mostrarte. Es un lugar secreto». «¿Secreto?», preguntó Pedro, emocionado. Lucas bajó del árbol y corrió hacia un pequeño sendero entre arbustos densos. Pedro lo siguió hasta que encontraron una especie de claro escondido, donde una vieja casita de madera para niños estaba casi cubierta por enredaderas. «Descubrí esto hace tiempo. Ya nadie viene aquí», explicó Lucas, abriendo la puerta de la casita. Dentro,
Había pequeños muebles cubiertos de polvo y algunos juguetes antiguos. Pedro quedó maravillado. Es increíble. ¿Podemos jugar aquí? Claro. Ahora es nuestro escondite, respondió Lucas con una amplia sonrisa. Pasaron el resto de la mañana arreglando el lugar, limpiando hojas secas y creando historias sobre cómo ese lugar era una fortaleza secreta. Lucas mostró una pequeña gaveta llena de tesoros que había escondido, monedas antiguas, una brújula rota e incluso un pedazo de papel que parecía un mapa. Ahora eres parte del club, declaró Lucas, entregándole a Pedro un botón antiguo como símbolo de ingreso. Mientras jugaban, se empezaba a formar una amistad genuina. No les importaba el hecho de vivir realidades tan distintas. En ese escondite secreto, eran solo niños siendo niños. A lo lejos, Ana miraba por la ventana de la cocina y vio a Pedro y Lucas corriendo por el jardín. Por un momento, una discreta sonrisa apareció en su rostro. A pesar de las dificultades, Pedro estaba encontrando algo precioso, amistad y alegría. Al final de la tarde, antes de regresar a sus respectivas rutinas, Lucas miró a Pedro y le dijo: «Eres genial, Pedro. Creo que podemos ser buenos amigos». Pedro le devolvió la sonrisa, guardando el botón en el bolsillo. «Creo que sí». Mientras el sol se ponía, los dos niños regresaron a sus distintas realidades, pero con la promesa silenciosa de que, juntos, crearían un mundo solo para ellos, donde las barreras sociales no importaran. El día comenzó con la misma rutina intensa de siempre para Ana. A las 6 de la mañana ya estaba en la cocina, reorganizando los armarios y limpiando cada rincón bajo la atenta mirada de Marta. Apenas había salido el sol, pero la mansión ya estaba llena de movimiento, con empleados yendo y viniendo, preparando la casa para una importante visita de amigos de la señora Beatriz. Mientras Ana pasaba por el pasillo principal con un balde y un trapo en las manos, un ruido de vidrio rompiéndose interrumpió el silencio. El sonido resonó por todo el ambiente, haciendo que quienes estaban cerca se detuvieran. Ana se congeló, mirando instintivamente hacia la dirección del ruido. Al girar la esquina del pasillo, vio a Clara de pie en medio de la alfombra, con una expresión alarmada y un jarrón de porcelana roto a sus pies. La pieza era uno de los objetos más valiosos de la sala, un regalo familiar pasado de generación en generación. Antes de que Ana pudiera reaccionar, Clara la señaló directamente. Fue ella. Estaba limpiando el pasillo y seguramente lo tiró. Ana abrió los ojos con sorpresa absoluta. Ni siquiera estaba aquí, señorita Clara. Estaba en la cocina desde temprano limpiando los armarios. Clara cruzó los brazos, su expresión se transformó en una mezcla de desprecio y acusación. Tú eres la única que anda por estos pasillos con baldes y trapos. ¿Quién más podría haber sido? Otros empleados se acercaron, atraídos por la confusión. Marta, siempre directa, también apareció y miró a Ana con severidad. Ana, ¿es cierto? ¿Estabas aquí cuando el jarrón se cayó? No. Yo no estaba aquí, se lo juro. Jamás tocaría algo tan importante, respondió Ana, con una voz firme pero cargada de angustia. La escena se convirtió en un pequeño tribunal improvisado. Marta parecía dividida, mirando de Clara a Ana. La palabra de una empleada recién contratada contra la de la nieta de la dueña de la casa era una batalla desigual. Claro que fue ella. Insistió Clara, subiendo el tono de su voz. Mírala, tratando de negarlo. En ese momento, Pedro apareció, viniendo del jardín junto con Lucas. Al notar la agitación, corrió hacia su madre. ¿Qué pasa, mamá? Ana se arrodilló junto a él, tratando de ocultar la tensión en su voz. Nada, mi amor. Solo un malentendido. Lucas, al darse cuenta de lo que sucedía, miró a Clara. Clara, ¿estás segura de que fue Ana? Preguntó, con la voz cargada de duda. Conocía bien a su hermana y sus estrategias para escapar de los problemas. Clara le lanzó una mirada gélida a su hermano. Lucas, no te metas en esto. No es asunto tuyo. Pedro apretó la mano de su madre con fuerza, como si quisiera protegerla. Podía sentir la injusticia en el aire, incluso sin comprender completamente la dinámica entre los adultos. Finalmente, Marta suspiró, cerrando la discusión. Ana, por ahora puedes volver a tu trabajo. Pero esto será descontado de tu sueldo hasta que podamos aclarar lo sucedido. Las palabras cayeron sobre Ana como un golpe. Aunque era inocente, sería responsabilizada.
Su pecho se apretó, pero se mantuvo firme. Entendido, señora Marta, dijo, con la voz temblorosa, antes de alejarse con Pedro. Esa noche, en el pequeño cuarto que compartían, Ana se sentó al borde de la cama, con los ojos fijos en el suelo. Pedro estaba a su lado, sosteniendo el botón que Lucas le había dado, girándolo entre los dedos mientras pensaba. «Mamá, ¿por qué creen que fuiste tú?», preguntó, con una voz suave pero cargada de confusión. «A veces las personas no ven lo que es justo, mi amor», respondió Ana, con una débil sonrisa. «Pero no te preocupes. La verdad siempre sale a la luz». Pedro la abrazó con fuerza, sintiendo el dolor que ella trataba de ocultar. Mientras Ana acariciaba el cabello de su hijo, sintió una nueva determinación crecer dentro de sí. En un rincón de su mente, Pedro empezó a pensar en formas de ayudar. Sabía que su madre era inocente, aunque solo era un niño, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para probarlo. En la mansión, mientras la casa se sumía en el silencio, Lucas también reflexionaba. Sabía que algo estaba mal y que Clara ocultaba más de lo que decía. Por primera vez, empezó a cuestionar las reglas no escritas de la mansión, donde los más fuertes siempre parecían aplastar a los más débiles. Así, el incidente del jarrón se convirtió en algo más que un simple malentendido, era el comienzo de algo mayor, que pondría en juego las verdades y los lazos dentro de esa casa. La luz suave de la tarde inundaba el jardín de la mansión, creando sombras danzantes entre los árboles. Pedro estaba sentado en su lugar favorito bajo el gran roble, todavía reflexionando sobre los recientes acontecimientos. No entendía completamente lo que había pasado con su madre, pero sabía que era injusto. De repente, Lucas apareció detrás de un arbusto, sosteniendo algo en las manos. «Oye, Pedro. ¿Quieres ver algo genial?». Pedro levantó la vista, sorprendido. Lucas parecía lleno de energía, como siempre, pero había algo diferente en su tono, una mezcla de entusiasmo y una invitación silenciosa para escapar de la realidad. «¿Qué es?», preguntó Pedro, levantándose. «Solo ven». «Es un secreto», respondió Lucas con una sonrisa traviesa. Los dos corrieron por el jardín, pasando por arbustos altos y flores coloridas, hasta llegar a un área escondida donde el terreno estaba rodeado de árboles y plantas que parecían abandonadas. En el centro había un pequeño lago con agua tan tranquila que reflejaba el cielo. «Bienvenido a mi segundo lugar secreto», dijo Lucas, abriendo los brazos de manera dramática. Pedro quedó boquiabierto. «Esto es increíble. ¿Cómo lo encontraste?». «Me gusta explorar», respondió Lucas, sentándose al borde del lago. «Nadie viene aquí. Es como un lugar solo mío». «Bueno, ahora es nuestro». Pedro sonrió y se sentó junto a él. El silencio entre ellos era cómodo, solo interrumpido por el sonido de las hojas meciéndose al viento y el ocasional canto de un pájaro. «¿Por qué te gusta estar aquí?», preguntó Pedro, curioso. Lucas se encogió de hombros, arrojando una pequeña piedra al agua y observando las ondas que se formaban. «A veces siento que la mansión es demasiado grande, llena de gente, pero aún así me siento solo. Mi abuela siempre está ocupada, Clara es, bueno, ya viste cómo es». Pedro asintió con la cabeza, pero no dijo nada. No quería interrumpirlo. «Sé que, comparado contigo y tu mamá, mis problemas no son nada», continuó Lucas. «Pero incluso con todo este lujo, a veces siento que falta algo. Aquí, puedo pensar. Puedo ser yo mismo». Pedro miró el lago, sintiendo la sinceridad en las palabras de su amigo. «Sé cómo es. Cuando teníamos nuestra casa, me sentía seguro. Era pequeña, pero era nuestra. Ahora, parece que siempre estamos huyendo». Los dos quedaron en silencio de nuevo, esta vez más pensativos. Era como si, en ese momento, sus diferencias desaparecieran y solo la amistad importara. Lucas entonces se levantó y sacó algo que había traído consigo, un viejo cuaderno de dibujos con los bordes desgastados. «Mira esto», dijo, entregándole el cuaderno a Pedro. Pedro hojeó las páginas, sorprendido al encontrar dibujos de árboles, pájaros e incluso de la mansión. «¿Tú dibujaste todo esto?». Lucas sonrió, un poco avergonzado. «Sí. No soy tan bueno como mi abuela con las plantas, pero me gusta dibujar. Es otra cosa que me hace olvidar todo». «Eres increíble en esto», exclamó Pedro, con los ojos brillando. Lucas soltó una ligera carcajada. «Tal vez algún día te enseñe».
Pareces de los que aprenden rápido. Me encantaría, dijo Pedro con entusiasmo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, los dos amigos regresaron al jardín principal, ahora aún más conectados. Para Pedro, Lucas ya no era solo un niño rico que vivía en la mansión, era alguien que también buscaba algo más allá de lo que la vida le había dado. Y para Lucas, Pedro no era solo un niño que llegó con la nueva empleada, era alguien con quien podía ser sincero, compartir secretos y, tal vez, construir algo especial. Al despedirse, Pedro guardó en su mente la promesa silenciosa de volver al lugar secreto. Era un refugio, no solo físico, sino emocional, un recordatorio de que, incluso en las dificultades, la amistad podía ofrecer una luz inesperada. Era una mañana agitada en la mansión. La señora Beatriz estaba reuniendo a su equipo de empleados para organizar un evento benéfico que tendría lugar el fin de semana. Todos estaban concentrados en sus tareas, desde pulir cubiertos de plata hasta arreglar flores en el salón principal. Ana, como de costumbre, estaba inclinada sobre un balde en la lavandería, lavando las toallas que se usarían para el evento. Le gustaba mantener la cabeza ocupada, ya que eso la ayudaba a olvidar las miradas desconfiadas que aún sentía tras el incidente del jarrón. Todo parecía seguir la rutina hasta que un grito resonó en el pasillo. «Marta. Marta, ven aquí ahora mismo». Era Clara, y su tono elevado ya presagiaba un problema. Ana secó rápidamente sus manos y caminó hacia el salón principal, donde Marta y otros empleados ya estaban reunidos alrededor de Clara, quien parecía furiosa. «¿Alguien estuvo en mi habitación?», acusó Clara, con el rostro rojo. «Tenía una cantidad de dinero en mi cajón, y ahora no está». Los empleados se miraron entre sí en silencio, con expresiones que oscilaban entre la preocupación y el nerviosismo. Marta dio un paso adelante, tratando de calmar a Clara. «Señorita Clara, ¿está segura de que el dinero no se movió por error? Tal vez está en otro lugar». Clara bufó, cruzando los brazos. «No. Sé exactamente dónde lo dejé. Y alguien entró en mi habitación sin mi permiso. Esto es inaceptable». Mientras Clara hablaba, sus ojos recorrieron el grupo de empleados reunidos, pero se detuvieron en Ana. La tensión en el aire se volvió palpable, y Ana sintió el peso de un juicio silencioso caer sobre ella. «No puede ser una coincidencia que esto pase justo después de que esta mujer comenzó a trabajar aquí», dijo Clara, señalando directamente a Ana. Ana dio un paso adelante, indignada. «Nunca he robado nada en mi vida. Ni siquiera sabía que usted tenía dinero en su habitación, señorita Clara». «Claro que dirías eso», replicó Clara con una sonrisa cínica. «Las personas como tú siempre tienen una excusa». La palabra, personas, resonó en la mente de Ana como una cuchilla fría. Sabía lo que Clara quería decir, no se trataba solo del dinero, sino de su origen, su posición, su historia. Pedro, que estaba jugando en el jardín y percibió el alboroto, entró corriendo y vio a su madre en el centro del tumulto. Se paró a su lado inmediatamente, sosteniendo su mano. «Mi mamá no hizo nada malo», dijo, con una voz firme para alguien de su edad. Lucas también apareció en el pasillo, observando la escena con el ceño fruncido. Conocía a Clara lo suficiente como para saber que algo no estaba bien. «Clara», comenzó Lucas, con un tono calmado pero incisivo, «¿cómo puedes estar segura de que fue Ana? Podría haber sido cualquiera». «Lo sé, Lucas. Ella es nueva aquí, y cosas como esta nunca pasaban antes», respondió Clara, claramente incómoda con la intervención de su hermano. La señora Beatriz apareció entonces, atraída por el ruido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con una voz autoritaria que silenció el salón. Clara explicó rápidamente la situación, reforzando sus acusaciones. La señora Beatriz miró a Ana, luego a Clara, y suspiró profundamente. «Ana, espero que esto no sea cierto. Pero hasta que resolvamos esto, prefiero que te mantengas alejada de las áreas privadas de la casa», declaró Beatriz, sin dar espacio para una defensa. Ana asintió, con una expresión seria. «Entendido, señora. Pero juro que no hice nada malo». Más tarde, en el pequeño cuarto que compartía con Pedro, Ana estaba sentada en la cama, mirando las paredes vacías. Pedro, indignado, caminaba de un lado a otro. «Mamá, esto no es justo. Piensan que fuiste tú solo porque somos pobres». Ana suspiró, jalando a Pedro para que se sentara a su lado. «Lo sé, mi amor. Pero a veces,
Las personas prefieren creer lo que es más fácil, aunque sea incorrecto. No te preocupes. La verdad saldrá a la luz. Mientras Ana intentaba mantenerse tranquila, Lucas estaba en el jardín, pensando en todo lo que había pasado. Conocía a Clara, sabía de sus manipulaciones, pero necesitaba pruebas para ayudar a Ana. Esa noche, Lucas encontró a Pedro escondido cerca del roble, dibujando en el suelo con un palo. Pedro, llamó, sentándose a su lado, yo te creo. Y creo en tu mamá. Pedro lo miró con ojos llenos de esperanza. ¿Entonces vas a ayudar a probar que ella no hizo nada? Lucas asintió. Sí. Y creo que sé por dónde empezar. Los dos amigos sellaron el acuerdo con un apretón de manos, y Lucas supo que ahora tenía una misión. No permitiría que la injusticia continuara, no mientras tuviera fuerzas para buscar la verdad. La mañana comenzó silenciosa en la mansión. El día anterior había dejado una tensión palpable en el ambiente, y Ana realizaba su trabajo en silencio, evitando atraer más miradas desconfiadas. Mientras pulía los pasamanos del gran salón, Pedro vagaba por el pasillo del segundo piso, con sus pequeños pasos amortiguados por la suave alfombra. Pedro estaba inquieto. No podía quitarse de la cabeza las acusaciones contra su madre. Ella era su heroína, la persona más honesta que conocía, y verla ser tratada de manera tan injusta lo hacía sentirse impotente. Al pasar por el pasillo cerca de la habitación de Clara, escuchó un ruido amortiguado, como si algo estuviera siendo empujado. Curioso, se detuvo y miró por el espacio de la puerta entreabierta. Dentro, Clara estaba arrodillada al lado de su cama, sosteniendo algo entre las manos. Pedro observó mientras Clara sacaba una pequeña caja de metal de debajo del colchón. La abrió rápidamente y retiró lo que parecía ser un fajo de billetes arrugados. Sus movimientos eran apresurados, casi nerviosos. Tengo que deshacerme de esto antes de que alguien lo descubra, murmuró Clara para sí misma, volviendo a guardar el dinero en la caja y escondiéndola nuevamente. Pedro contuvo la respiración, tratando de procesar lo que acababa de ver. Sabía lo que significaba. Clara estaba escondiendo algo, y tal vez eso podría demostrar que su madre era inocente. Cuando Clara se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta, Pedro rápidamente se escondió. Permaneció allí, con el corazón acelerado, hasta asegurarse de que ella había bajado al primer piso. Pedro quería correr inmediatamente hasta Ana para contarle lo que había visto, pero algo lo hizo dudar. Sabía que la palabra de un niño como él no sería suficiente contra Clara, especialmente porque la señora Beatriz siempre parecía favorecer a su nieta. Con pasos cuidadosos, Pedro bajó al jardín, donde encontró a Lucas. Su amigo estaba sentado bajo el roble, dibujando en su cuaderno. Pedro se sentó a su lado, pero no dijo nada por un momento. Pareces preocupado, comentó Lucas, sin apartar los ojos de su dibujo. Pedro dudó, apretando las manos con nerviosismo. Hoy vi algo, en la habitación de Clara. Lucas dejó de dibujar y miró a Pedro, ahora completamente atento. ¿Qué viste? Estaba escondiendo dinero. Creo que es lo que ella dijo que desapareció, respondió Pedro en voz baja. Pero, ¿y si lo digo y nadie me cree? ¿Y si ella dice que estoy mintiendo? Lucas frunció el ceño. Conocía bien a su hermana y sabía que Pedro probablemente tenía razón. Pero también sabía que enfrentarse a Clara requeriría cuidado. Pedro, hiciste bien en contármelo, dijo Lucas, poniendo una mano en el hombro de su amigo. Pero tenemos que pensar en cómo probarlo. Solo acusarla no va a funcionar. Pedro asintió, aliviado por haber compartido lo que sabía, pero aún preocupado. No quería que algo peor le sucediera a su madre. Mientras los dos chicos conversaban, Clara, al otro lado de la mansión, caminaba por el jardín con una expresión inquieta. Sabía que estaba en un terreno peligroso, pero su terquedad y orgullo no le permitían dar marcha atrás. Lucas miró a Pedro con un destello de determinación en los ojos. Tengo una idea, dijo, sosteniendo su cuaderno. Pero tenemos que ser astutos. Clara siempre cree que nadie está prestando atención a lo que hace. Vamos a usar eso en su contra. Pedro sintió encenderse una pequeña chispa de esperanza. Por primera vez, creía que podrían limpiar el nombre de su madre y sacar la verdad a la luz. La misión de los dos amigos apenas estaba comenzando, y Pedro sabía que ya no estaba solo. La tarde estaba soleada, pero el ambiente dentro de la mansión parecía cargado. Pedro y Lucas estaban en el escondite secreto cerca del lago,
sentados lado a lado sobre un tronco caído. El cuaderno de dibujos de Lucas estaba abierto, pero esta vez no estaba dibujando, en su lugar, hacía anotaciones rápidas con una expresión seria. Entonces, ¿viste a Clara escondiendo el dinero?, preguntó Lucas, confirmando lo que Pedro le había contado más temprano. Pedro asintió, con los ojos atentos a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. La vi. Sacó una caja de metal de debajo del colchón y puso el dinero allí dentro. Pero no sé qué hacer. ¿Y si nadie me cree? Lucas se rascó la barbilla, pensativo. Sabía que Pedro tenía razón. Clara era buena manipulando las situaciones y, con la señora Beatriz de su lado, la palabra de Pedro tendría poco peso. Necesitamos pruebas, dijo finalmente Lucas. Algo que nadie pueda negar. Y para eso, tenemos que atraparla con las manos en la masa. Pedro frunció el ceño. ¿Pero cómo? Ella nunca deja que nadie entre a su habitación. Lucas sonrió, un gesto de alguien que ya tenía un plan. Nunca deja que entren, pero, ¿y si sale y alguien entra mientras tanto? Pedro abrió los ojos, sorprendido. ¿Quieres que entremos en su habitación? Lucas se encogió de hombros. Yo entraré. Clara es mi hermana, y si alguien pregunta, puedo decir que estaba buscando algo. Pero tenemos que asegurarnos de que el dinero todavía esté allí. Pedro seguía dudando, pero sabía que Lucas estaba intentando ayudarlo. De acuerdo, pero, ¿y si nos descubre? Lucas negó con la cabeza. No nos descubrirá. Clara siempre va al salón con la abuela durante 1 hora todas las tardes. Es el momento perfecto. Mientras esté allí, entraremos y buscaremos la caja. Pedro respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión. No quería meterse en más problemas, pero limpiar el nombre de su madre era más importante. Está bien, dijo finalmente. ¿Pero estás seguro de que funcionará? Lucas sonrió de nuevo, esta vez con un brillo de determinación en los ojos. Funcionará. Solo necesitamos ser rápidos. Esa tarde, los 2 chicos esperaron pacientemente hasta que Clara fue llamada al salón por la señora Beatriz para ayudarla a organizar las invitaciones para el evento benéfico. En cuanto Clara desapareció por el pasillo, Lucas le hizo una señal a Pedro para que lo siguiera. Subieron las escaleras en silencio, con pasos ligeros sobre la gruesa alfombra. Cuando llegaron a la habitación de Clara, Lucas puso la mano en el picaporte y miró a Pedro. Vigila el pasillo. Si ves algo, avísame. Pedro asintió, con el corazón latiendo con fuerza, mientras Lucas giraba el picaporte y entraba en la habitación. La habitación de Clara era exactamente como Pedro la había imaginado, impecable, con muebles blancos y cojines de seda. Lucas fue directo a la cama y se arrodilló, levantando el colchón. Allí estaba la caja de metal, exactamente como Pedro la había descrito. Lucas abrió la caja y encontró el dinero. Sacó una pequeña cámara que había traído del escondite, un viejo regalo de su abuela, y tomó fotos del contenido. Luego cerró la caja y dejó todo exactamente como estaba. Afuera, Pedro estaba alerta, con los ojos fijos en el pasillo. Cuando escuchó un ruido distante, giró para llamar a Lucas. Pero Lucas ya estaba a su lado, con el cuaderno y la cámara en la mano. Lo logramos, dijo Lucas, jadeando. Ahora tenemos pruebas. Los 2 bajaron las escaleras y corrieron de vuelta al escondite secreto, donde revisaron las fotos. Eran claras, el dinero estaba en la caja de Clara, y eso era suficiente para levantar sospechas en su contra. Pedro miró a Lucas con una mezcla de gratitud y admiración. De verdad me ayudaste. No podría haberlo hecho solo. Lucas le dio una palmada en el hombro a su amigo. Ahora tenemos que esperar el momento adecuado para mostrar esto. Y cuando lo hagamos, nadie lo dudará. Mientras los 2 planeaban el siguiente paso, Clara estaba en el salón con la señora Beatriz, completamente ajena a lo que estaba ocurriendo. Pero pronto, la verdad comenzaría a salir a la luz, y tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. El ambiente en la mansión parecía más tenso con cada día que pasaba, y Lucas sabía que ya no podía posponer el enfrentamiento. Lo que él y Pedro habían descubierto en la habitación de Clara dejaba claro que ella estaba ocultando algo, y Pedro y su madre estaban pagando las consecuencias. Lucas estaba decidido a enfrentar a su hermana y, lo que era más importante, hacerle entender el impacto de sus acciones. Era el final de la tarde cuando Lucas encontró a Clara en la biblioteca de la mansión.
Estaba sentada en un sillón cerca de la ventana, hojeando con desinterés una revista de moda. «Clara, ¿podemos hablar?», preguntó Lucas, con voz tranquila pero cargada de intención. Clara levantó los ojos de la revista y suspiró. «¿Ahora qué, Lucas?». «Estoy ocupada». «Estás ocupada fingiendo que no hiciste nada malo», respondió él, cruzando los brazos. La reacción fue instantánea. Clara cerró la revista de golpe y se levantó, mirando a su hermano con una expresión cortante. «¿De qué estás hablando?». Lucas dio un paso adelante, sin retroceder. «Sé lo del dinero. Sé que está en tu habitación, escondido en esa caja de metal. Y sé que estás dejando que todos culpen a Ana por algo que tú hiciste». Clara palideció por un momento, pero rápidamente recuperó su postura. «No sabes de lo que estás hablando», dijo, con la voz tensa. «Sí lo sé», insistió Lucas, elevando el tono. «Y tú también lo sabes». «¿Por qué hiciste esto, Clara? ¿Por qué inventaste esa historia y dejaste que todos creyeran que fue Ana? Ella no hizo nada malo, y estás culpándola solo porque puedes hacerlo». Clara desvió la mirada, pero su expresión comenzó a vacilar. «No es asunto tuyo, Lucas», murmuró, con la voz más baja. «Sí lo es», respondió Lucas, firme. «Pedro es mi amigo, y estás lastimando a su madre sin razón. ¿Crees que eso está bien? ¿Por qué siempre crees que puedes pisotear a los demás solo porque no tienen lo que tú tienes?». Esas palabras golpearon a Clara como un puñetazo. Intentó replicar, pero algo en la expresión de Lucas la desarmó. No estaba simplemente enojado, estaba decepcionado. «Tú no entiendes», empezó Clara, finalmente. «Siempre es Ana esto, Ana aquello. Desde que llegó, la abuela no habla de otra cosa. Siempre dice lo trabajadora que es, lo honesta que es. Yo, solo quería que alguien notara lo que yo hago también». Lucas permaneció en silencio por un momento, sorprendido por la confesión. «¿Entonces hiciste esto porque tenías celos?». Clara cruzó los brazos, como si quisiera protegerse de la vulnerabilidad que acababa de mostrar. «Solo quería que alguien me prestara atención, nada más». «Pero eso no justifica lo que hiciste», dijo Lucas, suavizando el tono. «No necesitas pisotear a alguien para que te noten, Clara. Eso solo hace que las personas te vean de una manera peor». Clara parecía estar luchando contra sus emociones, pero el peso de las palabras de Lucas comenzaba a manifestarse en su rostro. «Deberías disculparte», añadió Lucas. «No solo con Ana, sino también con la abuela y con todos los que engañaste. Es la única manera de arreglar esto». Clara permaneció en silencio, mirando al suelo. Sabía que Lucas tenía razón, pero admitirlo era más difícil de lo que imaginaba. «Lo pensaré», dijo finalmente, con la voz casi en un susurro. Lucas asintió, sin presionarla más. «Piénsalo bien, Clara. Porque lo que hagas ahora dirá mucho sobre quién eres». Salió de la biblioteca, dejando a su hermana sola. Clara se sentó nuevamente en el sillón, pero esta vez no tomó la revista. En lugar de eso, se quedó mirando por la ventana, perdida en sus pensamientos. Mientras Lucas regresaba al escondite en el jardín, encontró a Pedro esperándolo. El niño lo miró, ansioso. «¿Hablaste con ella?». Lucas asintió, sintiéndose exhausto pero determinado. «Sí, hablé. No sé qué va a hacer, pero creo que está empezando a entender». Pedro esbozó una pequeña sonrisa. «Gracias, Lucas. Por mí y por mi mamá». Lucas despeinó el cabello de Pedro, riendo. «No tienes que agradecerme. Los amigos hacen eso». Los dos amigos se quedaron allí, bajo el gran roble, observando cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Aunque la situación aún no estaba resuelta, una semilla de cambio había sido plantada, tanto en la amistad entre ellos como en el corazón de Clara. El salón principal de la mansión estaba impecablemente arreglado para el evento benéfico. La luz del enorme candelabro de cristal se reflejaba en las superficies pulidas, mientras los empleados terminaban los preparativos bajo las órdenes de Marta. Ana, concentrada en su trabajo, doblaba servilletas con precisión, intentando pasar desapercibida frente a los ojos de Clara. Clara, por otro lado, estaba sentada en el sofá cerca de la chimenea, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Desde la conversación con Lucas, se sentía inquieta, pero no sabía cómo lidiar con el peso de sus emociones.
la imponente entrada de la señora Beatriz interrumpió los pensamientos de Clara. La matriarca de la casa caminaba con su postura firme y rostro sereno, inspeccionando los arreglos florales y la disposición de las mesas. «Todo está perfecto», comentó más para sí misma que para los demás. Ana inclinó ligeramente la cabeza en señal de agradecimiento, sabiendo que parte de ese elogio tácito era resultado de su esfuerzo. «Abuela», llamó Clara, intentando atraer la atención de la señora Beatriz. «Sí, querida», respondió Beatriz, distraída, ajustando la posición de un candelabro. Clara se levantó, alisándose el vestido, y caminó hacia ella. «Quería saber si puedo encargarme de recibir a los invitados. Al fin y al cabo, conozco a la mayoría de ellos y...» «Ah, Clara, no tienes que preocuparte por eso», le interrumpió Beatriz con suavidad, pero con firmeza. «Prefiero que Marta organice todo. Ana también ha hecho un excelente trabajo asegurándose de que los detalles estén perfectos». El elogio casual hacia la empleada fue como una chispa en un barril de pólvora para Clara. Sus ojos se entrecerraron y su voz se elevó más de lo que pretendía. «Ana, Ana, Ana. Desde que esa mujer llegó, lo único que haces es hablar de ella. ¿Y yo? Soy tu nieta. ¿No merezco al menos un poco de tu atención?» El salón quedó en completo silencio. Marta se detuvo en seco con una bandeja en las manos, mientras Ana quedó inmóvil, sorprendida por la explosión. La señora Beatriz frunció el ceño, mirando a Clara. «Clara, ¿qué estás diciendo?», preguntó Beatriz, su voz firme, pero con un toque de decepción. «¿No lo entiendes?», continuó Clara, con la voz temblando de frustración. «Desde que Ana apareció aquí, solo tienes ojos para ella. Que si es trabajadora, que si es honesta. Es como si yo no existiera». Ana intentó retroceder para evitar más tensión, pero Clara se giró bruscamente hacia ella, con los ojos brillando de ira. «¿Y tú?», dijo Clara, señalándola con un dedo acusador, «¿crees que puedes venir aquí, hacerte la víctima y robar lo que por derecho me pertenece?». Ana abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por la señora Beatriz, cuya paciencia parecía haber llegado al límite. «Basta, Clara». La autoridad en la voz de Beatriz silenció a todos en el salón, y Clara retrocedió ligeramente, sorprendida por el tono de su abuela. «Nunca esperé este tipo de comportamiento de ti», continuó Beatriz, mirando a su nieta con desaprobación. «Ana está aquí trabajando para ganarse la vida y cuidar de su hijo. Tú, por otro lado, tienes todo lo que podrías desear, y aún así actúas como si el mundo girara a tu alrededor». Clara parpadeó, incapaz de encontrar palabras. La humillación y la ira se mezclaban en su rostro, pero también había algo más profundo, un dolor antiguo que nunca supo cómo expresar. «Siempre intenté darte lo mejor a ti y a Lucas», dijo Beatriz, con un tono más suave ahora. «Pero eso no es excusa para tratar a las personas con desprecio. El respeto es la base de cualquier relación, Clara. Necesitas aprender eso». Clara respiró hondo, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. «Tú no lo entiendes, abuela. Nunca lo has entendido». Y sin esperar respuesta, Clara se dio la vuelta y salió corriendo del salón, dejando a todos en silencio. Ana miró a la señora Beatriz, vacilante. «Señora Beatriz, lo siento mucho. No quería causar ningún problema». Beatriz levantó la mano, interrumpiéndola. «Tú no has causado nada, Ana. Estos problemas son de Clara, y ella necesita resolverlos». Más tarde, en su habitación, Clara se sentó en la cama, mirando la caja de metal escondida bajo el colchón. Las palabras de Lucas y de su abuela resonaban en su mente, obligándola a enfrentarse a sus propias decisiones. Por primera vez, comenzó a darse cuenta de que su envidia hacia Ana no era realmente por la empleada, sino por su propia sensación de invisibilidad. Mientras tanto, en el jardín, Lucas encontró a Pedro y a Ana sentados bajo el gran roble. Les contó lo ocurrido en el salón y aseguró a Pedro que Clara estaba comenzando a cambiar, aunque fuera lentamente. «A veces, las personas necesitan caer antes de aprender a levantarse», dijo Lucas, mirando cómo el cielo comenzaba a teñirse de naranja con la puesta de sol. Y en ese momento, tanto Ana como Pedro sintieron que, a pesar de las dificultades, la verdad estaba más cerca de salir a la luz. Pedro y Lucas estaban sentados en el escondite secreto cerca del lago, con la pequeña cámara de Lucas entre ellos. Las fotos del dinero escondido en la caja de Clara eran claras, pero lo que harían con esas pruebas requería un plan cuidadoso. «Si simplemente entregamos esto a tu abuela,
Clara lo negará todo, dijo Pedro, aún nervioso. Dirá que tú tomaste las fotos solo para ayudarme. Lucas asintió, golpeando con el dedo el cuaderno donde garabateaba ideas. Lo sé. Pero necesitamos mostrar la verdad de una forma que nadie pueda cuestionar. Pensaron durante unos minutos, hasta que Lucas tuvo una idea. ¿Y si hacemos que confiese delante de todos? Si ella misma admite lo que hizo, nadie podrá protegerla. Pedro lo miró con escepticismo. ¿Crees que haría eso? Si la presionamos de la forma correcta, creo que sí, respondió Lucas con una sonrisa confiada. Aquella tarde, Lucas y Pedro comenzaron a poner en marcha su plan. Primero, esperaron a que Clara estuviera sola en el jardín, sentada en un banco, aparentemente pensativa. Lucas se acercó casualmente, sosteniendo la cámara, mientras Pedro observaba desde lejos. Clara, comenzó Lucas, sentándose junto a ella, necesitamos hablar. Clara levantó la vista, desconfiada. ¿Sobre qué? Lucas mostró la cámara y las fotos. Sobre esto. Sabemos lo que estás escondiendo. Clara palideció al ver las imágenes del dinero en la caja. ¿Tomaste fotos de mi cuarto y de mis cosas? Preguntó, alzando la voz. Lo hice porque era necesario, respondió Lucas, firme. Dejaste que todos culparan a Ana por algo que tú hiciste. Eso no está bien, Clara. Y lo sabes. Clara desvió la mirada, pero su expresión mostraba claramente que estaba perturbada. Tú no entiendes, dijo casi en un susurro. Entonces hazme entender, insistió Lucas. Porque, por ahora, lo único que veo es que estás siendo injusta con alguien que solo está tratando de hacer lo mejor por ella y su hijo. Clara apretó las manos en su regazo, como si estuviera conteniendo algo que quería gritar. Finalmente, después de un largo silencio, murmuró. Solo quería que alguien me viera. Todo el mundo habla de Ana, de lo increíble que es. Y yo, solo soy la nieta rica que nunca hace nada bien. Lucas suspiró, suavizando su tono. Clara, entiendo que te sientas así. Pero eso no te da derecho a herir a otras personas. Ana no te ha hecho nada, y sabes que Pedro y ella no se merecen esto. Ella mordió su labio, intentando contener las lágrimas. ¿Y qué quieres que haga ahora? Confiesa, dijo Lucas. Di la verdad a la abuela y a todos. Si lo haces, las cosas pueden mejorar. Pero si no lo haces, nosotros tendremos que mostrarles esto de todos modos. Clara lo miró, una mezcla de orgullo herido y culpa en sus ojos. Sabía que estaba acorralada. La sala de estar de la mansión estaba iluminada por la luz suave del atardecer, pero el ambiente estaba cargado de tensión. La señora Beatriz, con su postura altiva, estaba sentada en el sillón central. Marta permanecía de pie a su lado, con los brazos cruzados, mientras Clara se encontraba cerca de la ventana, con el rostro rígido. Ana, dudosa, se mantenía en una esquina junto a Pedro, quien le sostenía la mano con fuerza. Lucas estaba en el centro de la sala, preparado para hablar. Abuela, comenzó Lucas, mirando directamente a la señora Beatriz, hay algo que debe aclararse hoy. Beatriz arqueó una ceja, intrigada, pero asintió para que continuara. Habla, Lucas. Lucas respiró hondo, el peso del momento evidente en sus ojos. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría la dinámica de la casa para siempre. ¿Todo esto sobre el dinero desaparecido? No fue Ana. Nunca lo fue. Hubo un murmullo entre los empleados, y hasta Beatriz inclinó ligeramente la cabeza. Clara, al escuchar esto, tensó su postura y desvió la mirada. Lucas, si estás acusando a alguien, presenta pruebas, dijo la señora Beatriz, firme pero sin perder la compostura. Lucas asintió y miró a Pedro, quien sostenía la cámara. Tomó el dispositivo de manos de su amigo y comenzó a explicar. Pedro y yo encontramos pruebas en la habitación de Clara. Tomamos fotos del dinero escondido en la caja de metal bajo su colchón. Al decir esto, le entregó la cámara a su abuela, quien comenzó a revisar las fotos en silencio. Marta, a su lado, se inclinó para ver también, y su expresión pasó de sorpresa a desagrado. Clara, llamó Beatriz, sin levantar la vista de las imágenes, ¿esto es cierto? Clara no respondió de inmediato. Su rostro estaba rojo, y sus manos temblaban ligeramente. ¿Yo? ¿Puedo explicarlo?, balbuceó. Explica, ordenó Beatriz,
ahora mirándola directamente. Su voz era dura pero sin necesidad de elevar el tono, con una autoridad que pesaba más que un grito. Clara vaciló, sus ojos saltando de Lucas a Ana y finalmente a su abuela. Estaba enojada, comenzó ella, con la voz baja. Enojada porque todo el mundo aquí solo hablaba de Ana, de lo dedicada y honesta que es. Me sentí invisible, como si no fuera suficiente para ti, abuela. Beatriz permaneció en silencio, permitiéndole continuar. Escondí el dinero para llamar tu atención. Para que me miraras. Pero nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, confesó Clara, sus palabras apenas audibles. El silencio que siguió fue pesado. Pedro miró a Ana, preocupado por lo que sucedería después. Dejaste que una mujer honesta fuera humillada solo porque te sentías insegura, dijo Beatriz, con la voz cargada de decepción. Esto no solo es infantil, Clara. Es cruel. Clara bajó la cabeza, avergonzada. Lo sé. Y lo siento mucho. Ana, quien hasta ese momento había permanecido callada, dio un paso al frente. Señora Beatriz, si me permite, comenzó, mirando a Clara con una mezcla de compasión y firmeza. Acepto la disculpa de la señorita Clara, pero espero que esto sea una lección para todos. Las palabras y las acciones tienen consecuencias, y debemos pensar antes de actuar. Beatriz miró a Ana, claramente impresionada por su postura. Tienes razón, Ana. Clara, tu actitud es inaceptable, pero lo que hagas a partir de ahora definirá quién eres realmente. Clara levantó la vista lentamente, encontrando la mirada de su abuela. Haré lo necesario para redimirme. Lo prometo. Más tarde, cuando todos se dispersaron, Lucas y Pedro se sentaron en el jardín, bajo el roble. El ambiente parecía más ligero, a pesar de la seriedad del día. Hoy fuiste muy valiente, Lucas, dijo Pedro, mirando a su amigo con admiración. Lucas sonrió, encogiéndose de hombros. Hice lo correcto. Tú y tu madre no merecían pasar por esto. Gracias por ser mi amigo, respondió Pedro, extendiendo la mano para un apretón que Lucas aceptó de inmediato. Mientras el sol comenzaba a ponerse, los dos chicos permanecieron allí, observando cómo los colores del cielo cambiaban. La verdad había salido a la luz y, aunque aún quedaba mucho por reparar, ambos sentían que un nuevo comienzo era posible. La mañana siguiente a la revelación fue silenciosa en la mansión. Los empleados evitaban cruzar miradas con Clara, y hasta Marta, quien siempre había sido tolerante, parecía más distante. La señora Beatriz le había dirigido pocas palabras a su nieta después del enfrentamiento, limitándose a pedirle que asumiera la responsabilidad y demostrara, con acciones, que podía cambiar. Clara pasó la mayor parte del día en su habitación. Su orgullo, que antes le hacía levantar la barbilla y despreciar cualquier reproche, ahora parecía sustituido por un vacío incómodo. Sabía que había lastimado a personas que no lo merecían, y que la reconciliación dependería más de lo que hiciera que de lo que dijera. Poco antes del almuerzo, Clara vio a Ana cruzar el jardín, cargando un balde y trapos para limpiar las sillas del evento benéfico. Había algo en su postura que hizo que Clara dudara, una mezcla de dignidad y cansancio, como si Ana cargara el peso del mundo sobre sus hombros y, aún así, siguiera adelante. Sin pensarlo demasiado, Clara salió de su habitación y caminó hacia el jardín. Cuando llegó, Ana ya estaba de rodillas, limpiando una de las sillas de hierro blanco. Clara se detuvo a unos pasos de distancia, indecisa. ¿Puedo ayudarte? Su voz salió más baja de lo que pretendía, pero lo suficiente para que Ana la escuchara. Ana levantó la mirada, sorprendida. Clara, con un vestido sencillo y sin el habitual tono de superioridad, parecía casi otra persona. Había un brillo de incertidumbre en sus ojos, como si temiera ser rechazada. ¿Quieres ayudar?, preguntó Ana, cautelosa. Clara asintió, acercándose a ella. Quiero intentar hacer las cosas bien, dijo, sentándose junto a Ana y tomando uno de los trapos. El silencio entre las dos duró varios minutos, solo interrumpido por el sonido del agua en el balde y los trapos al ser escurridos. Finalmente, Clara habló. No sabía que estabas pasando por tantas cosas, comenzó, sin mirar directamente a Ana. Creo que nunca me detuve a pensar realmente en tu vida, o en la de Pedro. Ana dejó de limpiar por un momento, observando a Clara con cuidado. A veces, es difícil ver más allá de nosotros mismos. Todos hemos sido culpables de eso en algún momento, respondió, sin tono de juicio. Clara soltó un pequeño suspiro,
como si se sintiera aliviada de que Ana no la atacara. Solo, sentí que, si todos te prestaban atención a ti, dejarían de notarme a mí. Siempre he sentido que, no importa lo que haga, nunca es suficiente para mi abuela. Ana reflexionó antes de responder. Entiendo lo que es querer ser vista. Pero, Clara, la atención que buscas no viene de quitarle algo a los demás. Viene de quién eres, de cómo eliges tratar a las personas. Las palabras de Ana golpearon a Clara como una ola. Finalmente, levantó la mirada y encontró los ojos de Ana. Allí no había enojo, solo una honestidad que no sabía cómo enfrentar. Lo siento mucho, dijo Clara, con la voz quebrada. Por todo. Por culparte, por lastimar a Pedro, por ser tan egoísta. Ana sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Decir lo siento no borra lo que pasó, Clara. Pero es un comienzo. El resto, tendrás que demostrarlo con tus acciones. Clara asintió, limpiando una lágrima rebelde que escapaba. Voy a intentarlo, de verdad. No solo por ti, sino también por mí. Quiero ser mejor. Ana extendió la mano y la colocó suavemente sobre el hombro de Clara. Y puedes serlo. Todos podemos. Esa noche, en el pequeño cuarto que compartía con Pedro, Ana le contó a su hijo sobre la conversación en el jardín. Pedro la escuchó con atención, su expresión oscilando entre sorpresa y alivio. ¿Crees que realmente cambiará, mamá?, preguntó, con la sinceridad que solo un niño puede tener. Creo que quiere cambiar, Pedro, respondió Ana. Y eso ya es un buen comienzo. Mientras tanto, en su habitación, Clara miraba por la ventana, observando el jardín bajo la luz de las estrellas. Sabía que pedir disculpas era solo el inicio. El camino para recuperar la confianza de todos sería largo, pero, por primera vez, sentía que estaba dispuesta a recorrerlo. Y, esa noche, tanto Ana como Clara durmieron con algo que no habían sentido en mucho tiempo, un hilo de esperanza para el futuro. La mañana comenzó diferente en la mansión. La tensión que había dominado los últimos días parecía haber disminuido, reemplazada por un aire de renovación. Ana, como de costumbre, estaba en la cocina antes que todos, organizando los utensilios y planeando las tareas del día. Pero, esta vez, había algo nuevo en su rutina, una sensación de que, tal vez, las cosas estaban empezando a cambiar para mejor. Alrededor de las 10, Marta entró a la cocina con pasos firmes, pero con una rara sonrisa en los labios. Ana notó de inmediato que algo inusual ocurría. Ana, la señora Beatriz quiere hablar contigo, dijo Marta mientras colocaba una bandeja sobre la mesa. Ana frunció el ceño, sorprendida. ¿Dijo para qué? No, respondió Marta, sacudiendo la cabeza. Pero puedo asegurarte que es algo bueno. Ansiosa pero manteniendo la compostura, Ana se limpió las manos en el delantal y caminó hacia el despacho de la señora Beatriz. Al entrar, encontró a la matriarca sentada detrás de su imponente escritorio de madera, con una expresión seria pero acogedora. Por favor, Ana, siéntate, dijo Beatriz, señalando la silla frente a ella. Ana obedeció, colocando las manos sobre su regazo. Marta me dijo que quería hablar conmigo. Beatriz asintió. Así es. Ana, en los últimos meses he observado tu trabajo en esta mansión. A pesar de todas las dificultades e injusticias que has enfrentado, nunca dejaste de dar lo mejor de ti. Tu dedicación, honestidad y fortaleza de carácter son cualidades raras, y quiero reconocerlas. Ana permaneció en silencio, sorprendida y emocionada por las palabras de la señora Beatriz. Por eso, continuó Beatriz, quiero ofrecerte un papel más significativo aquí en la casa. Necesito a alguien en quien confiar para supervisar las tareas diarias, organizar los horarios de los empleados y asegurarme de que todo funcione perfectamente. Marta seguirá encargándose de los eventos más grandes, pero tú serías la líder de la rutina diaria. ¿Aceptarías esta posición? Ana parpadeó, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La oferta era más que una promoción, era una señal de que, finalmente, su trabajo estaba siendo reconocido. Yo, estoy honrada, señora Beatriz, respondió Ana, tratando de controlar la emoción en su voz. Sí, acepto. Beatriz sonrió, satisfecha. Perfecto. Sé que harás un excelente trabajo en esta función. Y, por supuesto, tu salario será ajustado para reflejar tu nueva posición. Gracias, respondió Ana, con voz firme, aunque su corazón rebosaba de gratitud.
Más tarde, mientras Ana le explicaba la noticia a Pedro, él no podía ocultar su emoción. «¿Entonces ahora eres como la jefa, mamá?». Ana rió, abrazando a su hijo. «No exactamente, pero es un paso importante para nosotros». Pedro sonrió, orgulloso. «Yo siempre supe que eras increíble». Sin embargo, no solo Pedro notó la diferencia. Los demás empleados, que antes la trataban con cierta distancia, comenzaron a mostrar respeto e incluso admiración. Marta, quien siempre había sido estricta, ahora trabajaba junto a Ana, reconociendo su competencia. Incluso Clara, que observaba todo desde lejos, parecía entender que la promoción de Ana no solo era merecida, sino también inevitable. «Realmente lo merece», admitió Clara a Lucas mientras caminaban por el jardín. «Espero que algún día pueda hacer algo que cause el mismo impacto». Lucas sonrió. «El primer paso es admitirlo, Clara. Y creo que ya estás en el camino correcto». Con el paso de los días, Ana asumió sus nuevas responsabilidades con la misma determinación de siempre. La mansión, antes marcada por miradas desconfiadas y tensiones no expresadas, ahora parecía más armoniosa. Y, aunque el camino aún era largo, Ana sentía que, finalmente, estaba empezando a construir algo sólido para ella y Pedro, un futuro donde, además de sobrevivir, por fin podrían prosperar. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.